Hola a todas y todos, bienvenidas y bienvenidos. Vamos a dar unos 2 minutitos máximo en lo que las personas se van sumando a este webinar y en breve damos comienzo. Gracias. Buenos días a todas y todos. Parece ser que ya más bien ya van entrando más personas al webinar. Sean bienvenidos y bienvenidas. Vamos a dar comienzo precisamente el día de hoy a este webinar sobre resultados de la conferencia de cambio climático en Bonn, denominadas como el SB58, y sus implicaciones del primer balance global para América Latina y el Caribe. A nombre del Hub de Latinoamérica y el Caribe del Independent Global Stocktake, que bueno, lo pueden ubicar como IGST en español, les damos la más cordial bienvenida el día de hoy al seminario de resultados de la Conferencia de Cambio Climático en Bonn, implicaciones del primer balance global para América Latina y el Caribe. Desde el Hub Regional de América Latina y el Caribe es un proyecto, bueno, pues es un proyecto colectivo que reúne las experiencias y visiones de actores regionales relevantes en materia de cambio climático. Y el objetivo de este hub es garantizar que el balance inventario global, Global Stocktake por sus siglas en inglés, sea una herramienta eficaz y regionalmente relevante. Todas las organizaciones que formamos parte del Independent Global Stocktake desde América Latina y el Caribe, pues estamos buscando contribuir a la incidencia climática desde una visión regional y tener presencia e involucramiento desde la región en las negociaciones internacionales de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático e informar a la región sobre lo que ocurre en las conversaciones internacionales y hacer así una evaluación de los avances y oportunidades de la región latinoamericana en materia de cambio climático. Se va a estar presentando una diapositiva, no sé si ya la hayan puesto porque veo la pantalla un poquito negrita, creo que no porque le dieron el pin a mi cámara. Y bueno, para comenzar más bien y pasar precisamente a los ponentes de este webinar, en esta sesión pues estaremos contando con la participación de Sandra Guzmán, quien es fundadora del Grupo de Financiamiento para Latinoamérica y el Caribe, que se conoce como GFLAC, y Enrique Maurtúa, coordinación del Independent Global Stocktake para Latinoamérica y el Caribe, del HUB. Mi nombre es Dana Espinosa, soy coordinadora del clúster de justicia climática del Observatorio para Latinoamérica y el Caribe para la acción climática, y tendré el gusto, disculpen es que me distraje un poquito, y tendré el gusto de ser la moderadora en este seminario. En la sesión de hoy, Enrique Maurtúa nos compartirá en un primer momento los resultados generales del Global Stocktake, de las discusiones que se llevaron a cabo en las negociaciones internacionales de los órganos subsidiarios del SB58 e implicaciones para la región de América Latina y el Caribe. Y en un segundo momento, Sandra Guzmán nos hablará acerca de los retos en materia de financiamiento climático y las implicaciones que la región tendría precisamente en este tema. Conforme vayan avanzando las presentaciones, les invitamos a que vayan escribiendo sus preguntas o comentarios usando la función del icono derecho de su pantalla, marcado como preguntas y respuestas o Q&A, lo pueden ver como Q y A, y ahí pueden escribir sus preguntas y comentarios y el equipo del Hub
pues va a estar capturando precisamente las preguntas o comentarios al respecto. Estas preguntas, de hecho, serán resueltas hasta el final del webinar. Sin más preámbulo ante esto, bienvenidos, bienvenidas, bienvenido Enrique, bienvenida Sandra, bienvenido Enrique. Y bueno, pues cedo la palabra a Enrique Martúa para comenzar este webinar. Adelante, Enrique. Muchísimas gracias, Danae. Gracias por estar aquí, por moderar este webinar. La verdad que desde el Independent Global Stocktake estamos muy agradecidos, muy contentos con la convocatoria. Así que bueno, por mi parte, yo, como dijo Danae, estoy coordinando el Independent Global Stocktake para América Latina y el Caribe, y en esta me gustaría contarles un poco las cosas que fueron ocurriendo en esta sesión, en esta interseccional de Bonn. Si vamos a la próxima diapositiva, vamos a ver un poquito, un breve repaso de lo que es este Global Stocktake. Recordemos que el Global Stocktake es una parte, es un artículo, el artículo 14 del Acuerdo de París, en el cual se habla de justamente evaluar el progreso colectivo de los países en relación al objetivo del acuerdo. Es decir, hablamos del objetivo del acuerdo, hablamos del 1.5, hablamos del alineamiento de los recursos financieros, hablamos de la adaptación y la resiliencia. Todo esto está incluido en el objetivo. Entonces, este Global Stocktake tiene que hacer una revisión de cuál es el progreso o no progreso de los países en el cumplimiento de esas metas, con el propósito de informar la próxima ronda de NDCs. Es decir, que este Global Stocktake, que va a concluir ahora en diciembre de este año en la COP28 en Emiratos Árabes Unidos, ese resultado tendría que darle una indicación, una señal, información a los gobiernos para que en su próxima ronda de NDCs, que tendría que transcurrir entre 2023 y 2025, las mejoren para que vayan en línea y se vayan mejorando. Por eso se habla de este mecanismo de ambición del Acuerdo de París. Esto tiene 3 fases. Tiene una fase de recolección y preparación de la información, que fueron casi 2 años, una fase de evaluación técnica, que ocurrió específicamente desde junio del año pasado hasta junio de este año, y la consideración de resultados, que es la fase en la que estamos entrando ahora, en el último tramo de este año 2023. Para graficarlo, en la próxima diapositiva vamos a ver una línea temporal en donde justamente vemos estas fases que les mencionaba. Todo lo que es la recolección de información y preparación, que está ahí en ese número 1, que está ahí arriba. En rosita hay una flecha abajo que dice Technical Assessment, esa es la fase 2, que cuenta con 3 diálogos técnicos. Un diálogo técnico fue en la interseccional el año pasado, un diálogo técnico en la COP y un último diálogo técnico en esta interseccional de Bonn. Para esto hay 2 personas que se designaron, 2 cofacilitadores de esa no negociación, porque es justamente un diálogo técnico. Esos cofacilitadores son 2 personas de background académico, uno de Sudáfrica y otro de Estados Unidos. Y después vamos hacia la última fase, estamos entrando en esta última fase, que es el numerito 3, que figura ahí abajo en verde, que es la consideración de los resultados. Que es la fase técnica, la fase política en la que estamos entrando ahora. ¿Qué pasó en esta COP? O sea, en esta interseccional que tuvimos en junio. Si vamos a la próxima, vamos a ver que se concluyó con todo este periodo técnico. Algo muy rescatable, todo este proceso ha sido, para lo que son los estándares de la Convención de Cambio Climático, sumamente abierto, muy transparente y bastante inclusivo. O sea, todo el proceso técnico tuvo diferentes instancias de mesas redondas, de lo que conocerán como World Cafés, y de diferentes instancias de presentación de insumos online, de diferentes instancias virtuales. Hubo una serie de pasos y de instancias en las que realmente el proceso fue muy abierto y bastante inclusivo en comparación con lo que son muchos de los demás espacios de la negociación, que algunos incluso se limitan a algún statement en algún momento de los observadores. En este caso fue bastante más amplio.
Entonces, cuando esta interseccional en general ocurre bajo todo con un trasfondo de una agenda de la COP que demoró casi las 2 semanas en acordarse. Donde realmente se trajeron sobre la mesa estos problemas eternos que tenemos en la negociación climática entre la mitigación y el financiamiento, o sea, el aumento de la ambición climática para todos versus el aporte financiero. Todo eso estuvo permanentemente de trasfondo de cualquiera de las reuniones que estaban ocurriendo en esa negociación. Entonces, y eso no estuvo exento en la conversación del Global Stocktake. Entonces, ahí tenemos para observar y para rescatar que esto, justamente el Global Stocktake, aborda todos los aspectos de este Acuerdo de París. Porque cada uno de esos grupos de trabajo, cada una de esas mesas redondas que se habló y que les mencioné recién, hacían referencia a mitigación, a las medidas de respuesta frente a los impactos adversos de las medidas de respuesta al cambio climático, financiamiento y medios de implementación, adaptación, daños y pérdidas. O sea, esto tiene que evaluar todo lo que es el progreso del Acuerdo de París. Y ahí es donde empezamos a ver que ya, si bien esta era la última fase técnica, en estos diálogos técnicos, en estas mesas redondas, en ese World Café que hubo, ya los aportes, sobre todo de los países, tenían otras características ya previendo que estamos entrando en una fase política y que lo que quede acá en ese espacio técnico va a tener que verse reflejado de alguna manera en la decisión que se acuerde en la COP este año. Entonces, si vamos a la próxima, veremos justamente en qué termina, en qué empezamos a meternos en esta parte de lo que es la fase política de este Global Stocktake. Como les decía, habíamos concluido una fase técnica con estos cofacilitadores que generaron todas estas diferentes instancias y que realmente tuvimos muchas intervenciones, participación de la sociedad civil, de las diferentes constituencies, algunas partes adicionales, presentaciones, personas del IPCC. Toda esa información suma más de 170.000 páginas de información, pues están contadas, o sea, 170.000 páginas de información aportadas por observadores, gobiernos, agencias intergubernamentales y demás. Y es un desafío enorme poder hacer justamente un análisis de eso para ver cuál es la evaluación. Porque todo eso tiene que ser colectivo. Acá no es el propósito de Global Stocktake que salga algo que diga específicamente qué país hizo bien o qué país hizo mal. Es una cuestión colectiva. Entonces ahí hay que, nuevamente, ahí vemos como todo este lenguaje de la diplomacia que está porque estamos en el marco de una negociación de Naciones Unidas. Entonces pasamos a la fase política. Y ahí, volvamos a la anterior, gracias. Pasamos a esta fase política, que es justamente cuál es el resultado de este Global Stocktake. Entonces, lo que ven ahí arriba, que es el título, es lo que sería un borrador de estructura indicativa del Global Stocktake para la decisión de la conferencia de los miembros del acuerdo. O sea, CMA, o sea, pues tenemos la COP, la CMP y la CMA, ¿no? Entonces, la CMA hace referencia al Acuerdo de París. Entonces, la decisión de la CMA que habla del GST, justamente este borrador que está acá, es solamente la estructura. Esto es lo único de lo que hablaron en esta parte política en la reunión de Bonn, para lo cual hubo 4 reuniones adentro de la reunión de Bonn para poder hablar de esto. Entonces se acordó, en general venía bastante tranquila la conversación porque estamos todos más o menos de acuerdo en que tenía que haber un preámbulo, un contexto, que hay que hablar de mitigación, de adaptación, de financiamiento, de medios de implementación, de daños y pérdidas, de medidas de respuesta y después de la mejora de la cooperación internacional. Pero ¿qué pasa? Ahí es donde empiezan los detalles y ahí nos empezamos a entrar en este fascinante mundo de la negociación climática
que va mirando palabra por palabra y sus significados. ¿Y dónde es que se empezaron a ver las trabas? ¿Dónde es que se empezaron a ver las diferencias y los principales especulaciones de cuál podrían ser las implicancias de este Global Stocktake? Acá, en la parte de financiamiento fundamentalmente, y por eso la tenemos a Sandra, que es la persona más indicada para hablar de este tema, porque nos va a hablar mucho más en detalle de lo que les puedo decir yo. Y la parte, fíjense, ese último parte que dice Guidance and Way Forward. Guidance, para muchos países, implica una imposición de metas o de instrucciones o de reglas. Y eso es algo que va en contra de la naturaleza de lo nacionalmente determinado del acuerdo. Entonces, eso mismo también generó problemas. Pero el principal problema estuvo en financiamiento, en las interpretaciones del financiamiento, y por eso, fíjense que lo que quedó acordado en esta, y vuelvo a hacer énfasis en en este título, ¿no? O sea, borrador de la estructura indicativo. O sea, que no quede dudas de que esto es provisional y que no está acordado necesariamente, que puede ser otra cosa en el futuro. Eso deja más tranquilo a otras personas, a otros países. Entonces, fíjense cómo la parte de financiamiento, ven C1 mitigación, C2 adaptación, C3. C3 termina con 4 opciones, 4 alternativas de lo que puede ser este resultado. Entonces, justamente, lo que ocurre es que la única manera de llegar a cerrar esta estructura fue acordar que haya 4 opciones. 4 opciones que van a tener que ser definidas, no se definieron en Bonn, se van a tener que definir en la COP. Entonces, esas opciones son flujos financieros y medidas de implementación y apoyo, medios de implementación y apoyo, incluyendo los medios financieros, medios de implementación y apoyo solo, y después todo lo que es después todo lo que tiene que ver con hacer los flujos financieros consistentes con una trayectoria baja en gases de efecto invernadero y de desarrollo resiliente. Eso hace referencia al objetivo 2.1c del Acuerdo de París. Espero no haberlos mareado mucho con eso, pero justamente lo que es toda la complejidad de las conversaciones que se están teniendo en eso, y espero que Sandra sea mucho mejor que yo en esto, estoy seguro que lo va a hacer, en explicar todo esto. Así que solamente quiero dejarles esto de que está acordada una próxima estructura, pero que esa parte de financiamiento es la parte más importante que va a tener que definirse. Entonces, ¿qué queda como próximos pasos? Porque todavía nos quedan 6 meses de aquí hasta la COP, y en la COP tiene que cerrarse. Se van a presentar submissions, o sea, presentaciones, aportes hacia este resultado de la COP, cómo va a ser. O sea, los países y las partes y los observadores van a poder hacer presentaciones de cómo creen que tendría que ser ese resultado o qué tendría que decir. Se tiene que presentar el resultado de este proceso técnico, la compilación que van a hacer los cofacilitadores. Va a estar la cumbre del secretario general en Nueva York en septiembre, que va a tener componentes vinculadas al accountability, a las rendiciones de cuentas y seguramente algo alrededor de Global Stocktake. Después, para nuestra región, en particular, la Semana Climática de América Latina y el Caribe, en Panamá, ahí también va a haber instancias en donde se alienta a que las semanas climáticas sean instancias en donde los países también puedan tomar en cuenta y seguir avanzando y seguir discutiendo estos temas. Y después un último workshop, que es en la COP de Sharm el Sheikh se decidió que iba a haber un workshop para hablar de cuál podría ser este resultado. El primero ocurrió en abril, el segundo tiene que ocurrir a fin de octubre. Y por último, claramente la COP, que es donde básicamente se va a tener que definir esto. Así que bueno, un poco con esto les quería dejar este panorama, o sea, para más o menos dejarles en vistas un poco todo esto que ocurrió alrededor de este Global Stocktake, que es una parte muy específica del Acuerdo de París y de esta negociación climática, y que en el mejor de los casos tiene que poder informar las próximas rondas de NDCs que están
que aplican para todos los países y que todos tienen que mejorar porque no estamos en una trayectoria de 1.5. Así que bueno, con eso los dejo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Enrique, por todo esta presentación de lo suscitado en el Global Stocktake durante los órganos subsidiarios. Y creo que también es importante que se entienda que también parte de toda la estructura de negociación que forma parte del proceso como tal, tanto en interseccionales como en la COP, en cada COP, y obviamente, esta COP28 no será una excepción, pues van a formar parte también de la carnita de lo que viene, ¿no? En esta estructura bastante curiosa de cómo quedó el Global Stocktake. Y no es la única que quedó así. Hubimos varias personas a nivel global que tuvimos la oportunidad de seguir las negociaciones virtual. Ahí también es una invitación para las personas que están asistiendo a este webinar, que también ahorita ya hay oportunidad de participar de forma virtual. No sabemos si para la COP28 vaya a ser exactamente lo mismo, pero la plataforma estuvo funcionando muy bien y justo en temas de adaptación, en el Global Goal of Adaptation quedó muy parecido a la estructura del Global Stocktake. Y bueno, pues prácticamente hay que ver también estos temas que son pues prácticamente hitos importantes en la cadena rumbo a la fase política del Global Stocktake, cómo se van a ir desarrollando, ¿no? Y sobre todo en ruta también al próximo año. Y financiamiento, pues sí, en todos los temas es súper importante. Creo que ahí es en donde se atoran desde la COP28, de COP27. En Egipto se notó mucho eso, ¿no? Que hay como todavía muchas trabas en financiamiento. Y es buenísimo ver que, bueno, hay varios eventos precisamente en ruta al Global Stocktake en su fase política, tanto en octubre como en septiembre en Nueva York, semanas antes también de la COP28. Creo que es bien importante que las personas que estén por acá y las personas que se suman después, pues puedan darle un seguimiento y que sepan que justo lo que comentabas, ¿no? Que es un trabajo colectivo y que muchos actores, la participación multiactor es súper crucial para lo que viene. Muchísimas gracias nuevamente, Enrique. Y bueno, a continuación, precisamente para hablar sobre esta importancia de financiamiento, le cedemos el micrófono a Sandra Guzmán de GFLAC, precisamente quien nos estará conversando y compartiendo sobre los retos en materia de financiamiento climático y cuáles son sus implicaciones para América Latina. Adelante, Sandra. Muchísimas gracias, Danae, y un gusto saludarles a todas y todos. Es un gusto tener la oportunidad de conversar con ustedes sobre los retos que trae consigo esta conversación del balance global en el contexto del tema de financiamiento climático. Y quizá vale decir y recordar que fue precisamente desde la COP26 cuando se cierra el libro de reglas de la COP de París y empieza, digamos, lo que llamamos la implementación efectiva de la COP de París, no que no empezó antes de 2015, pero con el haber cerrado las reglas del acuerdo, empiezan todos los diferentes procesos ya a funcionar en pleno, incluyendo artículo 6. Y fue precisamente a partir de este momento que la gran pregunta que se detonó fue, bueno, ya tenemos una COP de París, ya tenemos todos estos elementos, ahora cómo vamos a financiar, cómo vamos a implementar todos estos pues, aspectos, y de esta manera, pues uno de los temas que se ha, digamos, colocado al centro de las discusiones es precisamente el tema de financiamiento como uno de los medios de implementación que considera la convención, al igual que la transferencia de tecnología y la creación de capacidades. Entonces, el financiamiento, de haber sido un ítem o un elemento de negociación, ahora tenemos 13 elementos de negociación asociados a financiamiento en el contexto de las negociaciones, y esto es muy importante considerarlo porque al final del día todas las acciones que vamos a estar poniendo en marcha, tanto en mitigación como adaptación, pues tienen un costo, y justo el tema de financiamiento por ello se ha colocado como uno de los más importantes. A mí me gustaría comenzar haciendo esta reflexión justamente de lo que es el balance global. Y la gran pregunta que se hacían o que se han hecho las partes y que han facilitado, digamos, las conversaciones hasta el día de hoy precisamente es hasta qué punto se han cumplido los acuerdos establecidos en el Acuerdo de París desde 2015, y el balance global que, como ya mencionaba Enrique, está en el artículo 14 del Acuerdo de París. Justamente lo que busca es hacer como
un zoom out, tener en cuenta cuáles son los diferentes acuerdos que se han establecido en París y a partir de ahí, pues qué tipo de indicadores vamos a poder, digamos, establecer para analizar qué tanto hemos logrado o no avanzar en la materia. Entonces, solo para ponerles de alguna manera, digamos, estructurado, pues en la parte de mitigación tenemos una serie de artículos que van desde el 2.1a, que tiene que ver con justo esta parte de evitar un aumento de la temperatura de más de 2 grados centígrados e idealmente el 1.5, pero también están otros artículos asociados al cumplimiento de las contribuciones nacionalmente determinadas, que como saben, pues son estos compromisos que establecieron los países para contribuir con la reducción de emisiones y con la parte de adaptación también. Aunque ciertamente las NDCs habían estado constituidas para la parte de mitigación y lo que son las NAPs o las políticas nacionales de adaptación estaban, digamos, dedicadas a la parte de adaptación, pero algunos países utilizaron las NDCs para incluir ambos aspectos, ¿no? Luego, y tenemos otros artículos que hablan no solo de la reducción de emisiones, sino también el tema de los sumideros de carbono, el artículo 6 que tiene que ver con esto de mercados y no mercados de carbono. Y luego tenemos todo otro segmento que tiene que ver con la parte de adaptación y bueno, precisamente con el tema de pérdidas y daños. Antes hablábamos solo de mitigación y adaptación, pero como ustedes saben, una de las grandes discusiones que se ha dado internacionalmente es, bueno, ya no hay tiempo para adaptarnos, de hecho ya muchos de los efectos del cambio climático se están viviendo de manera acelerada, ya están trayendo costos y pérdidas económicas, sociales y ambientales. ¿Quién paga por ello? Y por eso en el artículo 8 del Acuerdo de París también se establece de una manera diferenciada lo que es las pérdidas y daños de lo que es la parte de adaptación que está en el artículo 7. Y luego tenemos todo lo que tiene que ver con los medios de implementación, que como ya les platicaba, pues son estos elementos que los países van a requerir para poder poner en marcha estas acciones en materia de mitigación y adaptación. Están artículos como el 9, que es en materia de financiamiento. Ahorita voy a hablarles un poquito de esto, pero están los artículos 10 sobre transferencia de tecnología, artículo 11 sobre creación de capacidades, está el tema de educación, y el artículo 13, que es muy importante, no mucha gente lo menciona, pero el artículo 13 es posiblemente uno de los que son muy importantes, que tiene que ver con todo el tema de transparencia, de cómo logramos que todo esto que se ha avanzado se pueda reportar de una manera que sea no solo tangible, pero digamos, en términos no solo de cantidad de información, sino también de calidad. Y bueno, están todos los elementos, otros artículos del acuerdo que tienen que ver ya con, digamos, con el seguimiento de lo que tiene que pasar en el Acuerdo de París, y pues obviamente aquí está el artículo 14 sobre este balance global. Y básicamente lo que es muy interesante y mantener, digamos, en las conversaciones es que este balance lo que busca es informar a las partes hasta qué punto hemos cumplido o no con estos acuerdos, y al mismo tiempo, digamos, influir para que esta información mantenga de alguna manera a los países en cierto progreso, es decir, que lo que estemos haciendo no nos lleve hacia un detrimento en las acciones, sino que nos lleve hacia un progreso, y por eso la idea es que sea un análisis que se haga cada 5 años. ¿Cuál es el tema o en dónde se enmarca la gran conversación en temas de financiamiento? Bueno, hay 3 grandes, digamos, rubros en donde discutimos el tema de financiamiento. Primero, tenemos el artículo 2. Recordemos que el artículo 2 es le llamamos el corazón del Acuerdo de París, porque es en donde se establecen los principales objetivos. Y uno de los objetivos que es muy importante recordar es el objetivo 2.1c, que justamente habla de hacer los flujos financieros consistentes o coherentes con un desarrollo bajo en emisiones de gases de efecto invernadero y resiliente al clima. Es decir, lograr que los flujos de financiamiento sean consistentes o coherentes con este desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima es uno de los grandes objetivos del Acuerdo de París. Y aquí no solo habla de recursos públicos, habla de todos los flujos de financiamiento, y esto lo que nos indica es que tiene que haber una transformación, digamos, de todos estos flujos digamos, en los años por venir. Y una discusión que estamos teniendo precisamente es cómo medir que esta transición, esta consistencia se está llevando a cabo. Y precisamente este es uno de los temas que hemos discutido en el marco del Global Stocktake, del balance global, en donde como jefe de LAC hemos tenido la oportunidad de facilitar varias de las conversaciones. Y otro tema que también está enmarcado en el contexto del balance global es lo que conocemos como el artículo 9.
En el artículo 9 se refiere más a esta responsabilidad que tienen los países desarrollados de proveer recursos a los países en desarrollo para lograr los objetivos de reducción de emisiones y de reducción, por ejemplo, de la vulnerabilidad ante los impactos negativos del cambio climático. Y en este artículo es en donde hemos hablado, ustedes recordarán, esta meta que se estableció en 2009, que es un compromiso de los países desarrollados de transferir 100,000 millones de dólares de países desarrollados a países en desarrollo de manera anual a partir del 2020. Y que ahora pues se sabe que esos 100,000 millones no solo no son suficientes, sino que no se han cumplido, y ahorita voy a hablar un poco de ello, pero la importancia de tener una nueva meta que refleje pues las necesidades de los países en desarrollo. Y otro artículo que es relevante para el tema de financiamiento, ya les mencionaba, es el artículo 13, porque en el artículo 13 justamente se llama a que los países reporten la información tanto de lo que han asignado en el caso de los países desarrollados, o sea, cuánto han asignado en materia de financiamiento climático, como cuánto han recibido, en este caso, los países en desarrollo. Entonces, hacer digamos, un recuento de qué tanto estos flujos se han movilizado de una vía y qué tanto han llegado a los países. Estos temas que son sumamente importantes para el contexto de financiamiento han sido complejos porque para algunas partes la discusión del Global Stocktake debería estar enfocada en el artículo 9, esto es, sobre cuánto han dado los países desarrollados a los países en desarrollo. Pero para otras partes, el Global Stocktake tendría que ser, digamos, un análisis de todo lo que implica el Acuerdo de París, eso incluiría el artículo 2.1c. Pero ha habido una gran, digamos, pues no todos los países están de acuerdo en que toda esta información sea parte del Global Stocktake. Hay muchos que prefieren que se enfoque en hacer una deliberación de si los países desarrollados han cumplido o no con esa transferencia. Y de ahí empiezan un poco las visiones diferentes de lo que el Global Stocktake debería reflejar en este primer balance. Pero quiero platicarles de cómo podemos analizar cuál es el tipo de las conversaciones que estamos teniendo en los diálogos técnicos. Como ya mencionaba Enrique, en estos diálogos técnicos hemos establecido, o se han establecido lo que les llaman World Café, ¿no? Y básicamente es una conversación facilitada por expertas y expertos en donde llegan diferentes actores y básicamente hemos hablado se han establecido varias preguntas para analizar hasta qué punto hemos cumplido con estos dos artículos. Y les quiero dar un ejemplo del tipo de temas que hemos estado discutiendo en donde, como les comentaba, GPLAC, hemos participado activamente en la provisión de información y solamente comentarles que, por ejemplo, en el caso del artículo 2.1c, se ha hablado mucho de la necesidad no solo de transferir más financiamiento climático de países desarrollados a países en desarrollo, sino se habla también de cómo vamos a lograr una transformación un tanto más estructural del sector financiero y reducir, por ejemplo, el financiamiento que se va a los combustibles fósiles. Entonces, algo que hemos analizado, que no es un caso exclusivo de América Latina, pero que se ha observado en África y en Asia, es que si bien hay un creciente flujo de financiamiento climático, es decir, sí hay una tendencia en la que, digamos, hay más recursos que están fluyendo para atención de cambio climático, esto no significa que hay menos recursos para invertir en combustibles fósiles. Y aquí les pongo un ejemplo. Esta es una gráfica en donde ustedes ven los ingresos sostenibles que han tenido, por ejemplo, los 20 países más emisores de la región, versus los ingresos intensivos en carbono, que es flujo de financiamiento, pues que siguen llegando a nuestros países por actividades mineras y extractivas, y ahorita les voy a platicar un poco de esto. Pero esta tendencia se sigue observando en el mundo. En África, si bien hay cada vez más financiamiento climático, también hay un gran flujo de financiamiento intensivo en carbono, lo que quiere decir que no hemos logrado, digamos, ese tránsito hacia hacer los flujos consistentes con este desarrollo bajo en carbono, que es la alusión a la que hace artículo 2.11. Pero por el otro lado tenemos el artículo 9, que como les decía, está relacionado con esta provisión de financiamiento de países desarrollados a países en desarrollo. De acuerdo a un análisis que hizo el Comité Permanente de Financiamiento sobre las necesidades de financiamiento, el comité, más o menos basado en las NDCs que han sido sometidas por todas las partes en desarrollo, señala que necesitaríamos 5.8 trillones de dólares hacia el 2030 para implementar las NDCs que hasta ahorita se han sometido, y los cálculos, digamos, vienen de las partes. Esto es más o menos
589,000 millones de dólares, 500 billones de dólares anuales. Pero los países desarrollados que tienen esta meta de los 100,000 millones no han alcanzado ni siquiera los 100,000 millones. O sea, por ejemplo, en el 2020 se transfirieron 79,000 millones, en el 2021 83, en el 2022 86, y de acuerdo a la reciente cumbre que se tuvo en París, se dijo que los 100,000 millones para el año 2023 ya se cumplieron en junio. Esto, digamos, el presidente Macron dijo que va a mandar a hacer un balance para demostrar si sí o no se cumplieron los 100,000 millones, pero lo cierto es que estamos muy lejos de alcanzar, pues, digamos, ya no solo los 100,000 millones, sino de cumplir realmente las necesidades de los países en desarrollo. Y esta es una de las discusiones que estamos teniendo también en el Global Stock Take, justamente en hablar ya no solo de cuánto es el financiamiento que está fluyendo, sino hasta qué punto está cubriendo las necesidades de los países. Permítanme ejemplificar un poco más la realidad de América Latina para comenzar a hablar de algunos de los objetivos. En el caso de América Latina, de acuerdo al índice de finanzas sostenibles que tenemos, por ejemplo, en GFLAG, pues hemos observado que no hay, digamos, todavía una alineación, las finanzas, digamos, los niveles de finanzas sostenibles todavía no se han alcanzado en los países de la región. Y esto se debe a que los ingresos intensivos en carbono sobrepasan 10 veces los ingresos sostenibles, es decir, lo que la región recibe de fuentes como el Fondo Verde del Clima, como el Fondo de Adaptación, como los fondos de inversión climática, son una porción muy pequeña en relación a lo que reciben por actividades mineras, actividades extractivas, y por eso se habla mucho en el contexto del Global Stock Take de generar, digamos, una inversión mayor para que los países diversifiquen sus ingresos y que esto pues no genere esta dependencia a los combustibles fósiles. Y esto está sucediendo a nivel nacional, pues muchos de nuestros países, por ejemplo, gastan más recursos en actividades extractivas que en aquellos que nos van a ayudar a combatir el cambio climático. Solo en estos 20 países más emisores de la región, los presupuestos intensivos en carbono sobrepasan 39 veces los presupuestos sostenibles, es decir, el espacio fiscal de los países en desarrollo en la región pues es muy limitado. Y aquí están los problemas que estamos abordando en el Global Stock Take. Estamos hablando de muchas barreras que estamos observando en caso de financiamiento. Uno es que ya no solo tenemos que hablar de la cantidad de financiamiento, sino de la calidad. ¿Hasta qué punto este financiamiento que se está movilizando sí está logrando reducir emisiones y reducir vulnerabilidad? No tenemos los mismos niveles de acceso. El acceso es uno de los temas que está siempre en la mesa de discusión del Global Stock Take, porque los países no están logrando acceder de la misma manera al financiamiento. Hay algunos que reciben más, que pueden acceder más que otros, y normalmente no son los países más vulnerables los que están accediendo a este financiamiento. Por el otro lado, tenemos un gran problema, y es que buena parte del financiamiento climático está generando una deuda en los países, es decir, acceden a financiamiento a través de préstamos, que es dinero pues que los países van a tener que volver a pagar al sistema. Y esto pues les está ampliando una deuda y les está reduciendo aún más su espacio fiscal. Por el otro lado tenemos el problema del balance. Entre 80 y 90% del financiamiento internacional asociado a cambio climático se va a la mitigación y solo 10% a la adaptación, cuando es uno de los temas más importantes para los países en desarrollo. Y, por supuesto, pues está el gran tema de la efectividad. Entonces, justamente en esta sesión que hubo en Bonn, una de las grandes discusiones que tuvimos, y que es la primera vez que se aborda este tema, porque justo en la COP en Egipto, parte de las decisiones que se obtuvieron es un llamado al sistema internacional, al sistema financiero internacional a contribuir, a ser parte de la acción climática, ya no solo por ejemplo, instituciones como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, también se habla a los bancos centrales y a otras instituciones, pues a ser parte de esta transformación. Obviamente hay actores que no quieren esta discusión en el contexto de la convención. De hecho, algunos países como Arabia Saudita manifestaron claramente que no estaban de acuerdo en que el tema de las instituciones financieras se tratara en el contexto de la convención, mientras que otros señalan que pues, los países son los accionistas del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, y por eso es muy importante que estos temas se traigan al contexto de Global Stock Take y que lo que resulte de aquí pues mande las señales correctas al sistema financiero. Entonces, para concluir, decir que hay muchos aspectos que están faltando, hay muchas, digamos,
Hay diferentes visiones sobre qué debe suceder, qué debe ocurrir al final de lo que es el Global Stocktake, pero aquí es muy importante decir que Global Stocktake no es solo un análisis de lo que pasó, ¿no?, sino también de lo que debe pasar hacia adelante. Por eso es importante que los mensajes de lo que no hay o de lo que hay queden muy claros para que avancemos hacia cerrar esas brechas de lo que no hay o de esos gaps para aumentar la ambición. Y también es muy importante que Global Stocktake logre reflejar estas sinergias entre los diferentes procesos que son parte de la convención, como la meta de adaptación, la meta de financiamiento, el fondo de pérdidas y daños, o sea, cómo el Global Stocktake va a alimentar todas estas conversaciones para fortalecerlo y entonces aumentar también la ambición. Pero el tema también es cómo el Global Stocktake manda una señal para conectar con aquellos procesos fuera de la convención, como es este proceso de la reforma financiera. Les contaba de esta cumbre que se dio en París, en donde hay un reconocimiento de que el sistema financiero es fallido y tiene que cambiar sustancialmente, y esto pues debe reflejarse o debe traerse a la COP28 para que logremos una discusión que realmente mande las señales para hacer esas transformaciones que se requieren. Pero quizá mi último punto y un llamado a todos los actores en los diferentes países es que es muy importante no solo dar seguimiento a los resultados del balance global, digamos, en su ámbito internacional, sino también es muy importante lograr ver cuáles son las implicaciones a nivel nacional. ¿Qué países están o no están alineados con el escenario del 1.5? ¿Qué tanto estamos logrando a nivel nacional hacer cumplimiento de todas estas metas? Y esa es parte fundamental para el aumento de la ambición. No solo ver cómo queda a nivel internacional, sino particular y principalmente cómo lograr esas transformaciones desde lo nacional para lograr pues, que el Acuerdo de París se implemente a cabalidad en los próximos meses, que como ya saben, pues estamos muy detrás de alcanzar el objetivo de la estabilización hacia el 1.5, estamos hacia el escenario de los 3 grados centígrados, pues momento que es simple y sencillamente una amenaza latente para toda la humanidad y todos los ecosistemas. Así que pues tenemos mucho trabajo por adelante. Lo dejo por aquí, Danae, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Sandra. Como siempre, pues un gusto ver esta perspectiva global y latinoamericana de lo que se viene en materia de financiamiento, en donde tal cual varios países pues sí todavía tienen cierta resistencia a hablar de esos temas, sobre todo lo que comentabas, ¿no? De los temas que están fuera de la negociación, como esta nueva estructura financiera, cómo se va a empezar a vislumbrar este tema de deuda, ¿no? Y de hecho, mencionando eso y quizás más adelantito en las preguntas lo podrías ahí comentar ambos, Sandra o Enrique, pues estas decisiones, ¿no? Que se han tomado, o más bien las transformaciones que ha tenido desde la dirección del Banco Mundial con el nuevo director que es Ajay Banga, y pues prácticamente ellos tienen esta perspectiva y ya lo han hecho en su página web. De hecho, pueden checar que ya hablan de sustentabilidad más que antes, de cambio climático un poquito más también. De hecho, hay un toolkit que están generando y que van a lanzar precisamente en el sistema de deuda, pero pues ahí hay que analizarlo con mucho detalle y sobre todo cómo se liga al cambio climático y es sobre el riesgo de desastres, ¿no? Cuáles van a ser las pérdidas, temas de aseguradoras. Es un tema bien intenso que ustedes como expertas y expertos pues van a estar ahí seguramente siguiendo con más detalle. Pasamos a la parte de preguntas y respuestas. Contamos ya con un par de ellas. Entonces les invitamos a Sandra y Enrique, cualquiera de los dos que guste. Creo que están muy focalizadas, de hecho son tres, están muy focalizadas. Entonces voy a pasar a la primera. La primera nos comentan, más bien nos preguntan, ¿qué tan involucrada está América Latina en las discusiones del Global Stocktake? Porque fue enviada en el proceso del Global Stocktake, en la presentación de Enrique. Y preguntan también si hay suficiente representación, y en caso de que no haya la suficiente representación, ¿qué habría que hacer para que exista? Esta sería la primera pregunta. Entonces, Enrique, yo creo que ahí eres el que va a estar respondiendo. Dale, no, está muy bien y creo que está bueno para también pensar en la región en la que estamos nosotros, ¿no? O sea, estamos en una región que es muy diversa y esa diversidad también, o sea, se refleja en las posturas políticas y en los grupos de negociación.
Adentro de lo que es el espacio de la negociación del Global Stocktake en particular, pero la climática en general, nosotros vemos a América Latina en un grupo como ILAC, que es uno de los bloques de negociación en donde están Chile, Perú, Colombia, Panamá, Costa Rica, Guatemala, Paraguay, creo que me está faltando alguno, que es un bloque que funciona y que se coordina entre todos esos países eh, para poder negociar una diversidad de temas, incluido el Global Stocktake, y siempre está ahí representado. En esta última negociación, Colombia era quien tenía la representación, entonces era quien hablaba por ILAC en el espacio de Global Stocktake. Después tenemos el grupo ABU, Argentina, Brasil y Uruguay, que son que es otro bloque que también están coordinados con la participación. En el caso de Global Stocktake es más Brasil quien toma la palabra en nombre de los 3 países. Y después tenemos a lo que sería en nuestra región el ALBA, en donde está Bolivia, Cuba, Venezuela, Nicaragua, Dominica, que están más, ellos no participan tanto como ALBA, sino más como integrados a un grupo más grande, que es el Like-Minded Developing Countries Group, o LMDC, que ahí está China, India, Arabia Saudita, y algunos otros países más, en donde ellos más que nada se integran a ese grupo. Después cada país hace sus participaciones individuales si lo requiere, pero bueno, hay representación de América Latina, o sea, creo que eso también es importante. En el caso de las islas del Caribe, es más Trinidad y Tobago quien tiene la vocería, porque es quien dentro de AOSIS, el grupo de las islas a nivel global, de los pequeños estados insulares, es quien coordina el tema Global Stocktake en ese bloque. Entonces habla en representación de AOSIS. Pero bueno, Trinidad y Tobago en general, o sea, bueno, es país del Caribe latinoamericano. Así que esa es un poco la situación. En términos de posiciones, en general son bastante constructivos. Quizás, esto es una opinión más personal mía, si se lo quiere, los que tienen posiciones más difíciles, más duras, son los países de este Like-Minded Developing Countries Group, o sea que son quienes suelen estar con posiciones más duras, sobre todo en reacción a lo que los países más desarrollados pueden llegar a proponer. Así que bueno, eso es así como para darles un poco de contexto. En general hay representación de América Latina y creo que por lo menos quienes participamos en la negociación tenemos esa llegada con los negociadores y en eso es relativamente positivo, si se lo quiere, la participación de América Latina en la negociación, del Global Stocktake al menos. Muchísimas gracias, Enrique. Y nos siguen llegando preguntas y más preguntas. Muchas gracias por participar. Son muy importantes sus preguntas en esto. Pasamos a la segunda. Estoy viendo si puedo hacer un clúster como de las preguntas para que sean como homologarlas, dado que creo que hay un par que están muy parecidas, que son muy parecidas. Y siguen llegando cada vez más. Ya voy viendo. Ahorita pasamos con Sandra porque están preguntando un poquito más de financiamiento. Sin embargo, sí ya estamos viendo que hay también relacionadas con el NDC y con el Global Stocktake, un poquito más enfocado a ello. Entonces pasamos con algunas de financiamiento, Sandra. Hay una pregunta sobre el artículo 2.1 en donde la persona que nos envió la pregunta comenta que están trabajando o estamos trabajando con MDBs, NDBs, inversores, autoridades de gobierno para implementar un mercado alternativo, que eso ayudaría a acelerar el financiamiento, pero también la eficiencia en la orquestación de varias fuentes de financiamiento. La pregunta que nos hace es cómo se espera cumplir con el artículo 2.1 si no hay una solución tecnológica como tal. Sí, esa no la podemos homologar todavía, pero esa es la pregunta como tal, Sana. Adelante. Muchísimas gracias. Yo creo que aquí hay, como les mencionaba, hay dos dimensiones del financiamiento. Quizá hay, digamos, son las más importantes, ¿no? Lo primero es esta transformación del sistema financiero en su conjunto y cuáles son esas, digamos, transformaciones para pasar
de una forma de hacer las cosas, digamos, el tipo de inversiones que se han hecho históricamente, por ejemplo, en donde se han dado grandes inversiones en el sector de las actividades extractivas, cómo lograr redefinir esos objetivos para internalizar el cambio climático, que vale decir, antes, hace unos 20 años, pensábamos, ok, hay que atender el cambio climático, pero esto, digamos, los problemas los vamos a ver en 100 años y entonces era una planeación de muy largo plazo, pero ahora ya no. O sea, el cambio climático es un aspecto que llegó y que ya el sector financiero lo ha reconocido como uno de los 5 grandes riesgos que tiene para lograr, digamos, cualquier tipo de acción. Entonces, ya hay transformaciones tecnológicas en los sectores y el gran problema, y esto es interesante porque de acuerdo al sistema financiero internacional, se tiene el dinero, pero no se tienen los proyectos. Y de acuerdo a los desarrolladores de proyectos, se tienen los proyectos, pero no se tiene el dinero. Y aquí tiene que ver con esa conexión entre quienes tienen el dinero y quienes tienen los proyectos, y sobre todo cómo hacer que haya una conexión, digamos, en donde se respeten las diferentes circunstancias, las diferentes capacidades de los países. Porque obviamente los esquemas como el Banco Mundial quieren que los países estén absolutamente, digamos, en perfectas condiciones, que tengan un sistema de monitoreo perfecto y tal, pero eso no va a suceder en todos los países. No todos los países tienen la misma capacidad institucional de tener todas las líneas, todos los aspectos de transparencia perfectamente claros, y eso no los puede hacer. Si no lo tienen en puerta, no quiere decir que no puedan acceder a financiamiento. Entonces, yo creo que sí hay, digamos, tecnología disponible, sí la hay, ya hay un desarrollo muy grande y ahora es cómo lograr esa movilización a todas las escalas, no solo estos grandes megaproyectos. De hecho, donde vamos a ver los cambios más importantes y más relevantes es en las bases, en las comunidades, en donde está la conservación de los bosques, en donde está la implementación de tecnologías, de energías renovables descentralizadas. Es ahí en donde vamos a ver los grandes cambios y es en donde los sistemas financieros internacionales no quieren entrar porque ven grandes riesgos. Y esa palabra riesgo es la que tenemos que transformar si queremos ver cambios sustantivos. Pero diferiría en decir que no hay tecnología. Yo creo que sí la hay y ahora el punto es cómo hacer, como dicen en inglés, deploy, lograr esa asignación de recursos a todos los niveles y cambiar esta idea de que, bueno, es riesgoso. Pues claro que va a ser riesgoso, pero el cambio climático va a ser riesgoso de todas maneras. Entonces tenemos que redefinir estos conceptos y estas narrativas si queremos ser exitosos. Muchas gracias, San. Hay más preguntas. Gracias por su participación. Ya estamos haciendo acá el esfuerzo por homologarlas y precisamente hay unas que pueden contestar, o sea, me refiero que van enfocadas a los dos, tanto Global Stocktake y específicamente Global Stocktake y financiamiento. Entonces, una de ellas es, ¿cuál es el papel que podría tener una política fiscal progresiva? Nos ponen entre paréntesis impuestos a la riqueza, industrias extractivas, combate a la evasión fiscal y elusión fiscal, bueno, que prácticamente son sinónimos, para movilizar recursos al interior de los países y así aumentar los flujos de financiamiento climático. ¿En qué medida justo esto se discute este tema en el marco de balance global? Hay otra pregunta que también va relacionada con esto y precisamente es ¿qué porcentaje también de los países de América Latina aplican impuestos a las empresas para obtener recursos que se puedan aplicar en la remediación de daños ambientales? Y pues prácticamente otra que también puede ir ligada a esto es qué estrategias se sugieren desde los países de América Latina entre las resistencias para debatir sobre el financiamiento y cuál es el papel de las organizaciones de la sociedad civil ante este reto, o mejor dicho, hasta este obstáculo existente, y si esto también se ha llevado a más profundidad dentro del Global Stocktake. Entonces ahí la mesa está abierta y puesta para sus respuestas. Con gusto puedo responder. Bueno, primero, la política fiscal es sin lugar a dudas una de las áreas más importantes que tenemos que trabajar, y política fiscal a todos los niveles, tanto en los países desarrollados como en los países en desarrollo. En América Latina tenemos un gran pendiente de no solo mejorar nuestra recaudación, sino transformar nuestra recaudación. Esto que decíamos de nuestros países siguen dependiendo muchísimo de los ingresos petroleros, de los ingresos mineros, y si no logramos desacoplar nuestros ingresos de estas actividades, difícilmente vamos a lograr una transformación del aparato de las finanzas públicas. Entonces, política fiscal es clara. De hecho,
en un par de semanas va a haber una cumbre sobre estas políticas fiscales en América Latina. Les invito a que la sigan de cerca. El gobierno de Colombia lo está llamando justamente para tener estas conversaciones. Y a nivel internacional se discute la necesidad de empezar a taxar estas industrias, por ejemplo, la industria marítima, la industria de aviación, las transferencias internacionales, es decir, generar nuevos ingresos para lograr, digamos, transferir estos recursos y ampliar este espacio fiscal. Entonces, solamente para decirles, en América Latina hay solo 4 países con impuestos al carbono, no todos se reinvierten en acciones, digamos, sostenibles, y lamentablemente las industrias, que son las número 1 que tendrían que estar cumpliendo, por ejemplo, con esto, evaden muchísimo porque digamos, no hay sistemas que las obliguen a pagar. Aquellas empresas que contaminan no están obligadas a pagar en los países. Entonces, este tiene que ser uno de los elementos a trabajar. Y desde luego que hay muchísimo que hacer para lograr que esto no solo funcione a nivel nacional, sino también a nivel subnacional. Por ahí estaba viendo alguna pregunta sobre lo subnacional. El rol de los estados desde esta política fiscal también va a ser muy importante. Siempre va a ser necesario que haya financiamiento de los países desarrollados a los países en desarrollo, no hay duda, digamos, ese financiamiento tiene que seguir llegando, pero lo que nosotros como países en desarrollo tenemos que hacer es una transformación, porque si seguimos, por un lado nos dan tantito dinero para cambio climático, pero nuestra economía sigue invirtiendo fundamentalmente en petróleo, en gas y en carbón, pues no vamos a lograr nunca un balance, y eso es justamente el llamado, ¿no? Lograr ese desacoplar estas relaciones. Muchas gracias, San. También aquí hay unos temas en materia de desigualdad social en cuanto a financiamiento y preguntan si existe un balance sobre la influencia e impacto del financiamiento internacional en la ampliación o reducción de las desigualdades sociales y de género en los países de América Latina y el Caribe. Esa es la pregunta como tal. Ay, también puedo contestar, pero quizá Enriqueta, perdón, es que bueno, han de saber que estos son los temas que me gustan muchísimo, pero... Es que es genial que estés vos acá para estas preguntas que son ideales. O sea, no hay mejor persona que Sandra para responder estas cosas. Perdón, nada más, y contesto esta y seguramente Enrique podrá comentar muchísimas cosas. Primero decir, sí, lamentablemente el financiamiento en su conjunto sí ha generado desigualdades, tanto a nivel geográfico, es decir, América Latina, por ejemplo, solo es la tercera región recipiente de financiamiento climático, solo después de África y de Asia-Pacífico, pero también dentro de los países se ha visto una desigualdad, ¿no? Porque la distribución no ha llegado, por ejemplo, se dice que el 1% del financiamiento ha llegado a las comunidades indígenas o a comunidades locales. Entonces, esto lo que sucede es que el financiamiento sigue siendo muy jerárquico, muy vertical, y no necesariamente ha logrado una distribución armoniosa. Y ese es el problema cuando hablamos de la calidad. Por eso en el Global Stocktake hemos enfatizado como expertas y expertos que hemos participado muy activamente en decir, no hablemos solo de los números, ¿no? Hay instituciones que dicen, bueno, ya logramos los 100,000 millones, hasta lo sobrepasamos. Hay algunos datos que hablan de que se transfirieron 600,000 millones de dólares anualmente desde el 2020-21. Y la realidad es que cuánto de eso ha llegado a los países, digamos, que más lo necesitan, cuánto de eso ha logrado realmente una transformación a nivel de las comunidades, pues muy poco, porque además tampoco se tienen indicadores, es decir, los países que brindan los recursos como la Unión Europea, Estados Unidos, Australia, no reportan los indicadores de impacto, ¿no? Y ese es el tema de la efectividad que yo mencionaba, y que sí ha sido un tema que ha nacido mucho en el contexto del Global Stocktake. No hablemos solo de la cantidad, sino también hablemos de la calidad, y este es uno de los temas que vamos a estar empujando muchísimo y que esperamos que se refleje en la conversación, porque si no vamos a seguir hablando de una cantidad. Y por ejemplo, en la nueva meta de financiamiento que está en proceso de diseño y que va a estar lista en teoría hacia finales del 2024, pues una de las grandes, digamos, anuncios o una de las grandes peticiones es que sea una meta basada en las necesidades. Pero vale decir que no todos los países no solo de América Latina, pero en desarrollo, han logrado estimar cuánto les cuestan sus NDCs, cuánto les cuestan digamos, sus políticas de adaptación. Y este es un gap en la información. Por eso, digamos, hay que impulsar a que nuestros países determinen estos costos para que el financiamiento se alinee a esas necesidades y no solo pues a este proceso de aumentarlo por aumentarlo. Perdón, ya aquí lo dejo.
No, mira, solo para complementar, o sea, retomo algo que vos misma inclusive dijiste hace un rato, que es esto de esta agenda de reforma del sistema financiero, que tiene mucho que ver con esas inequidades, que tiene mucho que ver con esos cambios estructurales que son necesarios y que hacen referencia también a esa conversación mucho más amplia de financiamiento. O sea, es ver cómo la manera en la que está estipulada en los sistemas financieros, la deuda de los países, cuánta plata que los países pagan en interés, o sea, para esos países donantes, después es la que ellos usan para devolverla en forma de cooperación internacional. O sea, entonces la balanza, ¿cómo queda? O sea, son como preguntas que justamente afectan y que efectivamente influyen en esa conversación de cuál es el impacto de las medidas financieras en los sistemas sociales y en la calidad de vida de los países, ¿no? Entonces, bueno, solamente agrego eso porque ya sé que estamos incluso ya sobre la hora. Muchas gracias, Enrique. Y sí, hay un par de preguntas que justo van relacionadas a esto, ¿no? Del sistema de deuda o cómo se está, la perspectiva, ¿no? Que se está teniendo de estas políticas. Y hay una precisamente que si entonces el sistema financiero se podría entender que es un negocio para el cambio, lo del cambio climático. O sea, lo están viendo al cambio climático como un negocio y también, pues entonces se pensaría que en una alternativa para monetizar los beneficios, con la idea de ser más atractivos y seguros los fondos. O sea, esas perspectivas son bien importantes también de tomar en cuenta, ¿no? Como globalmente cómo se está percibiendo el sistema financiero. Y finalmente hay otra de cuáles, que preguntan muy puntualmente, cuáles son esos 4 países de América Latina con impuestos al carbono que se mencionaron previamente. Gracias, contesto rapidísimo. México, Argentina, Colombia y Chile. Y solamente comentarles rapidísimo que hay un tema muy importante y es que hay diferentes fuentes de financiamiento, ¿cierto? Se habla mucho en el contexto de la Convención de los recursos públicos, ¿no? De cómo lograr que haya financiamiento que venga de digamos, de los presupuestos de los países desarrollados, de la banca multilateral, que vienen, digamos, de estas contribuciones de los países y que es recurso público. Pero por el otro lado se habla de los recursos del sector privado y el sector privado sí tiene una lógica de generación de capital, de lucro, es decir, sí están viendo en el cambio climático una oportunidad de generar tecnología, venderla y generar capital, digamos, sí es parte, digamos, del negocio, por decirlo de alguna manera. Y yo creo que el riesgo tan grande que tenemos, digamos, es de apostarle todo a ese esquema de capital y decir, bueno, ahora todo tiene un precio y hay que pagar por ello, ¿no? O sea, yo creo que aquí tenemos que valorar lo que es intrínseco, es decir, la naturaleza, cuánto cuesta un árbol, o sea, es muy difícil ponerlo en ese concepto, pero yo creo que la redefinición de la economía tiene que partir de que no vamos a reconstruir la naturaleza si, digamos, si sigue avanzando el cambio climático y termina afectándose. No, nosotros como generaciones no veremos el resurgir de la naturaleza. La naturaleza se recuperará ciertamente en muchos años. Nosotros no vamos a tener la capacidad de adaptarnos y por eso para mí en la perspectiva de la capitalización de la naturaleza me parece no solo pues que no es correspondiente, sino también es muy dañina y es muy peligrosa porque puede salir peor. Que haya mecanismos que ayuden a la conservación a través de esquemas que generen capital o digamos recursos, sí se puede dar, pero no que sea el objetivo primario. Y entonces yo creo que ahí es en donde tenemos que tener, hay unas líneas muy delgadas que hay que cuidar, pero yo diría que tenemos que, digamos, por ejemplo, esta discusión del artículo 6 del mercado de carbono, de orientar a que todo debe ser mercado, no. O sea, el mercado de carbono se creó como una alternativa para aquello que no pueda cubrirse con recursos públicos. Por ejemplo, la adaptación tiene unas características muy diferentes que la mitigación y el mercado puede cubrir partes de esa mitigación, pero no podemos apostar a los mercados de carbono, la lucha contra el cambio climático, porque vamos a fallar terriblemente y vamos a acelerar nuestra extinción rapidísimamente. Así que esa visión es la que tenemos que romper de cómo funcionan los diferentes mecanismos y ver más como un paquete y no apostarle a uno de estos instrumentos como la salvación. Gracias.
Muchas gracias, San. Y bueno, ya estamos con 5 minutos fuera del tiempo marcado. Muchísimas gracias a todas y todos por sus comentarios, precisamente por un tema de tiempo ahí ya no nos da chance de leer 2 comentarios que nos hicieron. Sin embargo, pues los vamos a tomar en cuenta precisamente para la captura de todo lo que fue este webinar. Igual ahí en redes sociales ya el equipo se estará encargando de manejar esta información o publicar esta información en las redes sociales del Hub o de las organizaciones que formamos parte del Hub. Y bueno, pues muchísimas gracias Enrique y Sandra por sus respuestas a todas estas preguntas, por su participación. Un gusto tenerles aquí y agradecemos también a todo el público que estuvo atento a este seminario. Y finalmente, pues queremos anunciarles que el día 3 de agosto se estará lanzando el reporte regional de Latinoamérica y el Caribe del Independent Global Stocktake, por lo que les recordamos las organizaciones del Hub que pueden seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de los detalles, y pues las encuentran con el @ en las redes sociales en las que se encuentra el Hub, como IGST LAC, la I con minúscula, y bueno, nuestro equipo estará copiando los enlaces a nuestras redes en los comentarios. A nombre del Hub Regional de América Latina y el Caribe, del Independent Global Stocktake, les deseamos un excelente día y les agradecemos su presencia el día de hoy. Muchísimas gracias.